hoy voy a hacer la segunda parte, o sea, las correcciones del tema de los mandamientos. Entonces, en toda la búsqueda y tal, me di cuenta de que realmente los mandamientos de la Umbanda, como son los mismos que los mandamientos católicos, no tiene mucho sentido. O sea, porque no era eso lo que yo quería, a dónde quería apuntar. La Umbanda acoge los mandamientos católicos por el sincretismo, pero luego el caboclo de las 7 encrucijadas dicta 7 mandamientos, y dentro de esos 7 mandamientos que él dicta, en el quinto hay uno específicamente que es el que voy a desarrollar hoy. Entonces, vamos a empezar y abrimos la sesión, hacemos la oración, leemos el texto cortito que puse para leer, y entonces empiezo a desarrollar todo el tema de los propósitos y cómo lo relacioné yo desde mi punto de vista y desde mis investigaciones, que siempre van un poco hacia el yoga, que es lo que también estoy haciendo, ¿sí? Cada quien libre de relacionar con lo que quiera, ¿vale? Aquí, como ven, la primera diapositiva habla del quinto mandamiento de las 7 encrucijadas, del caboclo de las 7 encrucijadas, y dice, estudiar y observar la ley de Umbanda, ¿sí? Este mandamiento se refiere a estudiar las leyes cósmicas, las leyes universales, y bueno, todo lo que está relacionado con las distintas filosofías que forman parte de la Umbanda. Aquí es donde tenemos que ir un pelín hacia atrás, no me voy a extender mucho porque si no, como comentaba ayer con Silvana, contra más quieras especificar, más se extiende y más se lía porque todo se relaciona con todo. Pero, para resumir, la doctrina umbandista está influenciada por 7 corrientes religiosas diferentes. Una de ellas es el catolicismo, por eso tiene los mandamientos católicos, y otra de ellas es el hinduismo, que es la rama que yo escojo para relacionar y explicar mi punto de vista con respecto a estos propósitos y a estos mandamientos. Entonces, el estudiar y observar la ley de Umbanda puede ser también desde cualquier perspectiva, o sea, también puede ser de una perspectiva científica, de una perspectiva esotérica, bueno, hay muchas maneras de hacerlo. Yo elegí hacerlo un poco desde el lado hinduista. Entonces, los propósitos de la Umbanda. El caboclo de las 7 encrucijadas consideró importante plantear ciertos propósitos para la nueva doctrina que se estaba impartiendo, allí por el 1908, si no me equivoco, ¿sí? Con el fin de no ser confundida con ninguna secta satánica o de otra índole, pero sobre todo para que los practicantes de Umbanda mantengan una línea de conducta. Entonces, este concepto de buscar unos propósitos en una doctrina o en una filosofía espiritual o en una religión, como quieran, quien quiera puede utilizar la palabra que más le resuene, ¿no? Se ve en todas las demás filosofías, por más diferentes que sean, todas tienen preceptos, todas tienen propósitos, y todas tienen unos fundamentos que son inamovibles y que se conservan a través de los tiempos y se van dando por tradición oral, porque los católicos, por ejemplo, aunque tengan la Biblia, hay cosas que nadie conoce, y de esto me lo puede confirmar Manaquel, que ha estudiado mucho sobre el catolicismo, que hay cosas que son ocultas, que son inherentes a los iniciados y a los que se van formando como sacerdotes, ¿no? Entonces, bueno, todo se va transmitiendo de diferentes formas y en todas las culturas. Yo acá lo que encontré, lo que me resuena mucho, es que el primer paso del yoga, de los 8 conceptos fundamentales que forman la filosofía del yoga, siempre voy a hablar del yoga como filosofía, no como práctica física, ¿sí? Son los yamas y los niyamas, que anteriormente también había hablado de esto. Los yamas son leyes universales de comportamiento social, y los niyamas son leyes universales de comportamiento personal. Entonces veo que los propósitos de la Umbanda contienen los 10 preceptos de los yamas y los niyamas, ¿sí? Entonces, los propósitos que esta tradición de Umbanda defiende y respeta son los siguientes. El primero, ayudar a los que sufren. ¿Qué pasa? ¿Qué entendemos? O sea, mi pensamiento es, bueno, ¿qué se entiende por ayudar a los que sufren? Porque a lo mejor ayudar a los que sufren es
agarrar a una persona que está en la calle pidiendo comida, traértela a casa, vivir en casa, darle una vida más digna y tal. Pero ¿realmente le estamos ayudando a esta persona? O sea, ese es un planteo que nos tenemos que hacer cuando creemos que estamos ayudando a los demás. Y el mandamiento dice, la práctica de la caridad como expresión de amor no implica dar a los demás aquello que nos sobra, ni tampoco hacer esfuerzos excesivos para dar aquello que no tenemos, sino que es cumplir con la energía del amor de Dios. Dar por el simple hecho de dar lo que los demás necesitan dentro de nuestras posibilidades y sin esperar nada a cambio, no importando a quién se lo ofrece. ¿Sí? Luego hay un poquito más de texto que lo dejo para que cada uno lo lea. Acá entonces me voy a buscar, porque anteriormente, hace un tiempo, como tarea del profesorado de yoga, nos dieron para leer el Bhagavad Gita. El Bhagavad Gita es un libro súper complicado, no lo leí todo, no puedo hablar extensamente de él, pero casualmente la parte que leí de este libro es justamente la que habla de la acción desinteresada. El Bhagavad Gita es un poema filosófico que tiene 700 versos escritos originalmente en sánscrito y determina la vida social, política y ética y cultural de la India hasta hoy en día. Ellos se rigen por las cosas que están escritas en esos versos. Entonces, les cuento un poquito para que tengan una idea del contexto y de por qué yo lo elijo y bueno, y por qué lo entiendo mejor visto desde esa perspectiva. El Bhagavad Gita es un diálogo entre Krishna, que es una de las encarnaciones del dios Vishnu, y Arjuna. Arjuna es un guerrero. Y esto sucede justo en el comienzo de un encuentro bélico en la batalla de Kurukshetra, que es una guerra fratricida entre dos ejércitos que eran primos, los Kauravas y los Pandavas. Entonces, en un momento dado, Arjuna se olvida completamente de su deber prescripto como guerrero, que es luchar por una causa justa en una guerra sagrada, y por motivos personales él decide no luchar en el campo de batalla, porque él no veía bien pelearse con su propia familia. Entonces Krishna, que había aceptado ser el conductor del carromato este que lleva con caballos, antiguamente llevaban en la guerra, y era amigo y Arjuna era devoto de él, se encuentra a este totalmente perplejo. Entonces decide iluminarlo, recordándole cuál es su deber social como guerrero. Y algo más importante, que era su deber eterno y su naturaleza como entidad espiritual en relación con Dios. Entonces, Krishna le explica a Arjuna que hay tres caminos para llegar a la iluminación. El camino del conocimiento, que está basado en el discernimiento de la mente, donde la identidad no es nada de lo impermanente, esto se identifica para nosotros con Ori. Y aquí hay una cosa muy curiosa que todos los que son alumnos de Leo o hijos de religión del Baba Leonardo van a saber qué es lo que estoy diciendo, y es cuando utiliza el famoso neti neti. Neti neti se refiere a esto, no sé lo que es, no sé lo que significa. Entonces es una forma de no aferrarse a las cosas, al contexto o al significado de las cosas. Por eso habla de que la identidad no es nada de lo impermanente, o sea, se identifica esto con el Ori. Sí, esto da para hablar mucho, entonces voy a seguir porque así explico lo que quiero explicar. El segundo que le explica a Arjuna, que es lo que realmente nos interesa más a nosotros, es el camino de la acción que sigue el deber, el dharma, de manera desinteresada, sin fijarse en el fruto del acto. El sacrificio como acto fundamental, total. Luego Krishna le habla de un tercer método, que es el camino de la devoción, ¿sí? Que es adecuado para la era oscura que se vaticina en el futuro. Este camino es la alabanza y fijación de la atención en una deidad personal. Es el apego único a lo divino, que conlleva el desapego a la propia identidad, ¿sí? Estos tres caminos, sin embargo, tienen justamente en común el desapego al resultado o el fruto de la acción, y ahí nos viene a hablar de la acción desinteresada. Cuando hacemos algo, ¿para qué lo hacemos? ¿Se acuerdan el otro día cuando yo comenté el tema mío personal con la acción esta que tuve la iniciativa de hacer y me descubrí a mí misma intentando buscar una devolución de eso, ¿no? Eso es justamente lo que esto habla, de hacer las cosas realmente sin esperar un resultado,
y sobre todo sin tener una expectativa, más allá de que el resultado no sea hacia nosotros. De que, por ejemplo, uno ayuda a una persona y espera que esa persona se comporte de determinada manera en su propia vida y en su propio ámbito, no con nosotros. Pero aún así, eso también hay que quitarlo. Esto es lo que dice el primer propósito de la Umbanda, de ayudar a los que sufren. Vuelvo atrás y es sin hacer esfuerzos excesivos y sin dar lo que nos sobra. Es hacer lo que cada uno puede por el otro sin más, sin esperar nada de todo esto. Y bueno, esto es una de las, o sea, la esencia del camino de la acción, ¿no? En el yoga, el camino de la acción, la esencia es esta, la acción desinteresada, la acción virtuosa, sin esperar recompensa. Y entonces en el capítulo 3, en el verso 9, les puse la reseña por si alguien quiere investigar. Esto no es obligatorio, ¿eh? Lo pongo como una ayuda a memoria para si alguno quiere luego decir, ah, ¿qué era aquello? Y lo puede investigar. Dice, el mundo está encadenado al karma. El karma es la acción, a menos de que el karma, o sea, la acción, se realice en favor del sacrificio. Para que esto ocurra, oh Arjuna, realiza la acción libre de apego. Entonces, resume un montón el primer propósito de la Umbanda, que es ayudar a los que sufren. Me pareció como una explicación súper intensa para solo esa frasecita, ¿no? Ayudar a los que sufren. Bueno, pero es que va mucho más allá. No sé si todos hasta ahí entienden. ¿Alguien quiere preguntar algo antes de pasar al siguiente? ¿Está correcto? Sigo. Yo solo quería decir que lo que está diciendo Mónica después del mandamiento, que el mandamiento sería este. El quinto mandamiento. Bueno, pero el mandamiento dice solo la parte de arriba. El mandamiento habla solo de estudiar y observar la ley de Umbanda, el resto es el propósito. No, pero el propósito, que dice ayudar a los que sufren. El propósito dice ayudar a los que sufren. La explicación de abajo la puse yo, como mi interpretación de lo que significa ayudar a los que sufren. Perdón, me olvidé de mencionar. No, lo digo porque si de repente van a otra casa o los que hablan con otra gente, capaz que no tiene ese concepto. Sí, sí, es verdad. Y hay que tener en cuenta que eso es algo, es una aportación, un concepto mío, o una interpretación que yo hago de este propósito. De repente podemos ir a otra escuela y se puede haber otras interpretaciones, ¿no? Claro. Entonces ahí, pues bueno, uno puede mejorar esta interpretación o puede ser diferente. Bueno. Ser diferente o lo que sea. Sí. Quería aclararlo a eso porque esa parte no la dijo el caboclo de la Santa Encrucijada. Dijo solamente ayudar a los que sufren. Es verdad, sí. Sí, porque se puede, yo interpreté que estabas expresándolo como que no, voy a decirlo una vez más. Todo lo que por lo menos yo el trabajo que estoy haciendo es sobre las diferentes cosas de religión, de las tres líneas, por ejemplo, Umbanda, Quimbanda y Batuque, basados en nuestro linaje religioso y con los libros de soporte que tenemos del Baba Leonardo, pero aparte busco informaciones en otro lado, pero lo que cojo como base, que es lo que pretendo que todo el mundo, digamos, asimile, es lo que está en la enseñanza del Baba Leonardo por mantener ese linaje religioso. Entonces, bueno, no me acordé de decirlo, pero sí, los puntos, digamos, del caboclo son los que están en verde y la frase corta. El resto, todo es la explicación que da el Baba en su libro. Y a esta explicación yo le amplío con el tema de la parte hindú, digamos, con los conceptos hindúes. Bueno, el segundo propósito es probar la inmortalidad del espíritu. Ese es lo que da el caboclo, lo que explica el libro de Umbanda del Baba Leo. El ser humano es un espíritu que tiene un cuerpo material, el cual utiliza como herramienta para su evolución, ya que la evolución es el único propósito de la vida. Nuestros guías en la Umbanda, a través de sus manifestaciones mediúmnicas, nos enseñan con el simple hecho de su llegada que cuando dejamos este cuerpo físico, nuestro espíritu sigue existiendo. Yo aquí lo asocié con uno de los preceptos personales del primer paso del yoga, que es el llama número 4, y es brahmacharya, y habla de la contención.
Brahmacharya es la llave para hallar el equilibrio en nuestra vida. Se trata de usar nuestra energía con moderación y conciencia, ¿sí? En el budismo, este contexto habla mucho se va mucho para el tema de la parte sexual por el simple hecho de la promiscuidad y de como desperdiciar la energía vital. Acá nosotros, o sea, la interpretación es un poco como más amplia y hablar de no malgastar la energía en exceso de movimientos, hablar demasiado, pensar sin control. Entonces, ahí ya tenemos muchos puntos que volvemos siempre como al principio, ¿no? La concentración, la meditación, los mantras, cuando hacemos la parte de la sesión de la irradiación, que estamos concentrados en lo que hacemos. Y es para esto, es para contener esa energía, o sea, no malgastarla, porque luego el espíritu la necesita. O sea, una vez que el cuerpo físico muere, el espíritu lo único que tiene es esa energía. Si nosotros podemos compararnos, por ejemplo, con una pila, si vivimos hablando tonterías, hablando demasiado, somos hiperactivos, nuestra mente va como el mono borracho de que habla el yoga, de que saltando de un tema a otro sin pararse, sin analizar, sin tener esa calma que se necesita, esa pila se va desgastando. Entonces el espíritu, cuando el cuerpo físico muere, le falta potencia, digamos, para continuar con sus acciones, y bueno, tiene que hacer las cosas en el mundo astral de otra manera para poder recargarse. Si nosotros tenemos esa contención, si cuidamos un poco en cómo manejamos nuestra energía, si utilizamos, por ejemplo, el pranayama, los diferentes pranayamas para recargarnos, las meditaciones, el contacto con la naturaleza, bueno, cada quien como lo sienta mejor y como lo viva mejor. Esas recargas energéticas hacen que al momento de que el cuerpo físico ya no funciona y muere, el espíritu tenga su energía como más intacta, ¿no? No sé, en este punto tengo un poco de dudas todavía, pero creo que es por ahí lo que estoy explicando. Creo que lo entendí más o menos bien. Sí, sí, la idea básica es que en la sesión, como parte práctica, nosotros aprendemos a usar nuestra energía a través ya sea de la incorporación o de otras actividades que se hacen durante la sesión. La elevación del pensamiento, incluso sobre algunas charlas y doctrinas que se han dado también, cuando nosotros aprendemos a dar pases, cuando se aprende todo, pases de energía, se aprende todo eso, se aprende a utilizar la energía. ¿Ah? Esa energía que aprendemos a usarla ahora, de repente para sanar, para hacer nuestra terapia, o elevar el pensamiento, o tal, será lo que luego utilizaremos cuando el cuerpo ya no esté, porque al no tener cuerpo, utilizaremos la energía, que será lo único que nos quede, ¿no? La energía y la conciencia. Esas son digamos, se reparten en dos partes. En una parte de conciencia y otra parte de energía. La conciencia lo que ayuda es a manipular la energía, o a reconducir, a manejar la energía. Entonces, a través de la sesión, que por eso lo pongo ahí como la llegada de los espíritus, nos enseña precisamente eso, nos enseñan que tenemos que utilizar nuestra energía correctamente, porque cuando no tengamos más cuerpo, lo único que va a quedar va a ser esa energía. O sea, que hay una vida después de la muerte, pero no es solamente que hay una vida después de la muerte y ya está como, sí, está muy bien, gracias por la noticia. No, la idea es que cómo funciona esa vida después de la muerte. ¿Qué es lo que vamos a necesitar? ¿Qué herramientas vamos a necesitar? ¿Cómo es que se vive después de la muerte? Entonces hay un aprendizaje que viene durante las charlas que dan las entidades de la sesión, la propia llegada evidentemente de los espíritus, los pases que las entidades dan, las sensaciones que uno tiene cuando hace rodado, cuando llegan las entidades, o durante la sesión, lleguen o no lleguen, no importa lo que pasa. Las diferentes cosas que pasan durante la sesión incluyen ese conocimiento de probar la inmortalidad del espíritu y trascender un poco la materia, ir más allá del cuerpo físico, que es lo que un poco a lo que apunta
lo que decía Mónica y de lo que trata este propósito. ¿Sí? Bien, pasamos al 3. Sí. Vamos, entonces al 2 quedaba todo claro, no sé si alguien tiene alguna pregunta sobre el segundo propósito de la Umbanda, que es probar la inmortalidad del espíritu. No. Si no hay ninguna pregunta, me voy al tercero, que es probar la reencarnación. El tercer propósito de la Umbanda nos dice que es probar la reencarnación. La explicación del libro de Umbanda, de Chamanismo Umbanda, nos dice el Baba Leonardo que debido al hecho de que no somos capaces en una sola vida de aprender todo lo necesario para llegar al punto de evolución en el cual nuestras energías espirituales puedan ser usadas plenamente, es necesario encarnar y reencarnar un sinfín de oportunidades, para que en cada una de ellas asimilemos los conocimientos necesarios para ascender un escalón en nuestra evolución cósmica. Entonces acá yo en mi búsqueda sí que había mucha cosa para poner del tema de la filosofía hindú, del yoga y tal, pero también se vuelve a ir al Bhagavad Gita, que es un libro bastante difícil, y para que no os agobiéis, os busqué otra cosa, y es el libro de Brian Weiss, que se llama Muchas vidas, muchos maestros. Y este es un libro de 1980, o sea, 80 años después del propósito este que fue creado por el caboclo, unos 80 años después, y es un doctor que por casualidad descubre que la persona se pone en trance y está hablando de una vida anterior. Entonces empieza a hacer una investigación sobre ello. Es un libro súper interesante y muy fácil de leer y está en PDF en la internet, si lo queréis descargar, y si no, creo que lo tengo para pasarlo. El que quiera leerlo, que no lo haya leído, a mí me pareció un libro genial, porque lo explica de manera muy sencilla, y cómo se da cuenta de que la persona realmente le está hablando de una vida anterior, y además hay comprobaciones, o sea, que el hombre se toma la molestia de comprobar realmente la información que le está dando su paciente. Me parece súper genial. Entonces, bueno, les puse esa reseña para que el que quiera profundizar un poquito más, hable, o sea, busque ahí. Y después busqué las reencarnaciones en las diferentes culturas. Y esto me pareció súper curioso, porque en todos los continentes se cree en la reencarnación, o sea, en todo el mundo existe la reencarnación. En Europa existía un cinturón de la reencarnación que abarcaba el norte del continente con avanzadillas hacia el sur, como los lombardos en Italia. Las antiguas baladas inglesas y escocesas hablan de que las almas de los hombres y mujeres pasan a los animales, aves o plantas. Según el folclore británico y bretón, los espíritus de los pescadores y marineros muertos habitan el cuerpo de las gaviotas blancas. Bueno, hay más. Según los galeses, la reencarnación se inicia con los celtas, ya en la prehistoria, y fue a través de ellos como encontró su camino hacia el este para florecer en el hinduismo y el budismo, o sea, el tema de la reencarnación, ¿no? A través de los celtas, perdón. En África hay cientos de tribus que creen en la reencarnación de una forma u otra. Hay un hombre que se llama Theodor Westermann, que sintetiza las creencias de más de 100 pueblos de todas partes del continente africano y descubrió que tenía 36 de ellas creían que los muertos regresaban en forma de seres humanos, 47 que lo hacían en forma de animales y 12 en forma de otras entidades. Los más civilizados de estos pueblos se inclinaban por la primera creencia, en que volvían como seres humanos. Esto es curioso porque también nos toca a nosotros de la parte africana de nuestro culto, ¿no? Y luego, bueno, habla de que las tribus que creían en la reencarnación humana, los zulúes, poseían uno de los credos más avanzados, que dentro del cuerpo habita un alma y dentro del alma una chispa del espíritu universal divino. Hay un montón de información, no se los leo todo para que tengan ustedes también tema, pero que realmente el tema de la reencarnación creo que no hay ninguna cultura que no crea en la reencarnación. Luego en el Pacífico, o sea, en Oceanía, Indonesia, Micronesia, Melanesia, la creencia de la transmigración de las almas humanas hacia el mundo animal se halla tan extendida y es tan variada como lo son sus pueblos y su geografía. Los Diaks de Borneo creen que el alma muere varias veces, hasta que finalmente se convierte en un insecto o en una planta de la jungla.
Los pueblos de Melanesia creen que el espíritu vive en el otro mundo durante un tiempo, muere una segunda vez allí y luego regresa en forma de hormigas blancas. En el norte de Guinea consideran sagrados los monos, las serpientes y los cocodrilos porque creen que son animados por los espíritus de los muertos. Bueno, luego en Australia mismo, los clanes septentrionales de Australia Central dice que se puede suponer que esta doctrina fue originariamente universal entre aborígenes australianos. Ellos creen que todas las personas vivas son reencarnaciones de los muertos. O sea que todos los que estamos en el planeta fuimos antes otra persona, ¿sí? Es un poco curioso, ¿no? Como realmente, yo en esta parte de mi investigación, de mi búsqueda de información, me resuena una y otra vez una cosa que dijo el Babá, que habla de que lo que se habla en una cultura, en un sitio del planeta, y en otro sitio totalmente opuesto, lejano, que no tiene contacto, se habla lo mismo, es la verdad verdadera, como quien dice, ¿no? Valga la redundancia. Pero que algo que en dos partes, que no tienen entre sí relación, y están hablando del mismo tema, se puede considerar una verdad absoluta, ¿no? Con lo cual esto me da para pensar de que el tema de la reencarnación es totalmente real, porque todas las culturas, de una forma o de otra, lo tienen. Más allá de que luego, por ejemplo, nosotros no creemos en la reencarnación inversa, o sea, si ya fuiste un animal, no vuelves hacia atrás. Si ya sos un ser humano, es una evolución en el espíritu, porque, por ejemplo, los animales no hablan, o sea, bueno, no hablan, sí hablan entre ellos, pero no se comunican como nosotros, no tienen la capacidad pensante y analítica que tenemos nosotros. Y aquí me viene otra frase que también creo que está en el libro, en el que dice que Dios se hace presente en la piedra, ¿no? Dios duerme en las piedras, cobra vida en las plantas, se mueve con los animales y se hace consciente en el hombre. Entonces, esa frase viene a cuento de que la reencarnación para nosotros es evolutiva. Y estas culturas sí que muchas creen en la reencarnación, pero que se reencarnan en animales, en plantas, o bueno. Entonces, nuestra forma de interpretar la reencarnación, nuestro linaje y en nuestra casa de religión, para nosotros la reencarnación es evolutiva. Ahí hay que tener en cuenta también a los encantados. Es decir, hay una forma de que el espíritu humano se puede expresar a través de una planta o un animal, pero no se considera reencarnar. Pero ese es otro tema para otro día. Los claro, encantados es otro tema. Pero que al final los encantados son seres humanos que se manifiestan a través de animales, plantas o incluso de piedras o cosas así, pero no consideramos que eso es una reencarnación de esa persona. No está encarnado en eso. ¿Ah? Porque, por ejemplo... Bueno, más bien es como atrapado, ¿no? El encantado es como que está atrapado ahí. No, es una forma de manifestación física, pero no es que cuando se muere ese animal se muere el encantado. Porque el encantado, por ejemplo, si tuviera un encantado en un perro, no estaría en un perro, estarían todos los perros. Con lo cual, está en ese perro y en el otro perro y en el otro perro. Los perros, mientras existan los perros, ese encantado va a existir en los perros, no en un perro. Si un perro se muere, el encantado sigue existiendo en los demás perros que siguen vivos. Bueno. ¿Tá? O sea, por lo cual, esa es la diferencia. El encantado no muere con el perro, con lo cual no va a reencarnar en otra cosa, ¿sí? Bien. Pero bueno, ya hablaremos más adelante de los encantados únicamente para que se tengan más conceptos, pero lo digo porque eso también se repite, que el ser humano tiene como una manifestación en los animales o en las plantas o en algo que no es humano, y nosotros tenemos esa interpretación. Lo que pasa es que no consideramos a eso como reencarnación. Sí, lo tenemos clasificado como en otra categoría, digamos, el encarnarse en algo inferior a lo que es el ser humano. Bueno, inferior por decirlo de alguna manera, que tampoco es una manera correcta de decirlo, no quiero decir que los animales sean inferiores, porque realmente yo los considero superiores. Pero bueno, ese es otro tema. Entonces, el tema de la reencarnación en América, por ejemplo, al sudeste de Alaska, los indios Tlingit creen que el alma se reencarna en un nuevo cuerpo entre sus parientes, y acostumbraban a incinerar a los muertos.
Cuando una mujer embarazada soñaba con frecuencia con un pariente muerto, se creía que ese pariente nacería como su hijo. Es posible, hay posibilidades de que los Tlingit, estos de Alaska, fueran influenciados por el budismo. Y también hay semejanzas con el hinduismo. Tienen concepto del karma, aunque no lo llaman así, y esperan que las desgracias sufridas en una vida puedan disminuir en la siguiente. Luego los esquimales desarrollaron un sistema de 5 cielos ascendentes, cada uno de los cuales se alcanzaba después de una encarnación terrenal. Luego, la transmigración en el mundo animal era ampliamente aceptada por los sudamericanos. Los antiguos mexicanos creían que los príncipes, los nobles y los guerreros caídos en combate y las víctimas de sacrificios renacían después de haber pasado una temporada en el paraíso oriental del dios Sol, convertidos en pájaros de brillantes y coloridos plumajes. Las personas de condición más baja se convertían en comadrejas, bestias malolientes o abejas. Qué discriminatorio los mexicanos, pero bueno. Y las mujeres que morían durante el parto se iban al paraíso occidental del sol, y podrían regresar convertidas en mariposas nocturnas. Luego, en Nuevo México creían que un bebé moribundo regresaría, y que si su cuerpo era enterrado bajo la tierra del hogar, el alma encontraría la misma familia. Y los incas aseguraban del regreso mediante la momificación del cuerpo, de modo que el alma pudiera regresar a su receptáculo anterior. Bueno, hay muchísimas, porque cada tribu tiene unos conceptos y cada cultura tiene unos conceptos, pero realmente esto nos indica que los 5 continentes hablan de la reencarnación. Por lo tanto, podemos tomar la reencarnación como algo verdadero, vamos, casi totalitariamente, ¿no? Diría yo. Pregunta sobre el tema de la reencarnación, de este propósito de la Umbanda. ¿Nada? Sigo. Vale. Propagar la palabra de Jesucristo es el 4.º propósito de la Umbanda. Y aquí, bueno, tuve una conversación con Manaquel, que no está, no sé si volvió a entrar o no, no lo veo. Sí, volvió a entrar. Tuve una conversación bastante iluminadora, porque digo, la palabra de Jesucristo. Entonces me puse a pensar. El Baba nos explica en su libro que Jesús es considerado por los precursores de esta doctrina. Es el maestro supremo de la Umbanda. Con esto, el Caboclo de las 7 Encrucijadas se refería a estudiar tanto la vida de Jesús como la de los otros maestros que dejaron sus enseñanzas, a través de los tiempos, razas y creencias, siendo estos maestros diferentes manifestaciones del Cristo. Bien. Entonces, hablando con Manaquel, le pregunté, porque como él estudió sobre el tema católico, le pregunté cuál es la palabra en realidad de Jesús. Y él me dio una explicación muy básica, que la palabra de Jesús se refiere simplemente al amor entre amarse a uno mismo y amar al prójimo como si fuera uno mismo, ¿no? Amar a Dios. Sí, amar a Dios, evidentemente. Y es amar a Dios, sí. Y amar al prójimo como a sí mismo. Exacto, eso es, bien. Siempre se me mezcla eso. Entonces, volvemos un poco a los preceptos del yoga, y volvemos un poco hacia atrás, ¿no? Del hecho de buscar la reconexión con la divinidad, de tener estos llamas y ni llamas, o preceptos morales y sociales y personales, ¿no?, que nos hacen plantearnos si realmente somos buenas personas, si realmente nos robamos, si realmente no mentimos, si realmente, volvemos un poco hacia atrás con esto, ¿no? Porque nos habla justamente eso, de amar a Dios sobre todas las cosas, y amar al otro y como a nosotros mismos, ¿no? Entonces también nos habla de que debemos querernos a nosotros mismos, valorarnos. Bueno, hay un montón de cosas para hablar y pensar sobre esto, y yo me resumí un cuadrito que les traigo aquí, y puse unos maestros puntuales porque fueron los que encontré, porque realmente me di cuenta de que hay tantos maestros espirituales por el mundo, que digo, bueno, no los voy a agobiar, ¿no? Cada quien puede buscan en Google maestros espirituales del mundo, y les van a salir un montón. El primer que pongo acá, yo pongo al Dalai Lama porque me parece un ser súper curioso, tiene unas enseñanzas que, más de lo mismo, no lo quiero poner aquí y decirlo yo porque está escrito en muchas partes que son de fácil acceso, ¿no? Frases del Dalai Lama que lo hacen ser un gran maestro espiritual. Luego sí que hay unas reseñas de gente que a lo mejor no se conocen mucho, por ejemplo, Eckhart Tolle, que hizo el libro El Poder de la Hora, Thich Nhat Hanh, que es de Vietnam y tiene el primer
el Premio Nobel de la Paz en 1967, Rhonda Byrne, que hace el libro del secreto, Deepak Chopra, que es de Nueva Delhi, y este hombre acuñó el término de sanación cuántica, ¿sí? Pongo a Paulo Coelho. Paulo Coelho es un escritor, creo que todos lo conocen, y pongo El Guerrero de la Luz. El Guerrero de la Luz es un libro que es fantástico y se lo súper recomiendo. Pero aparte, Paulo Coelho para mí es un gran maestro, porque cuando yo empecé con el tema de religión, Paulo Coelho me dio unas visiones súper iluminadoras de lo que es el orishá en el libro de la Bruja de Portobelo, y de lo que es el Eyú en el Diario de un Mago, El Camino de Santiago. Para mí fueron dos libros que hicieron un antes y un después en la comprensión de lo que es el Eyú y de lo que es el orishá. Me parecieron fantásticos, pero fantásticos. Y luego el que habla de la alquimia, que no me acuerdo cómo se llama, el alquimista mismo, también es un libro que realmente estamos buscando el oro fuera y lo tenemos dentro. Y ese libro lo explica tan claro y tan didáctico que me parecieron súper geniales. Bueno, hay que decir que todos menos el Guerrero de la Luz son libros que tenés que leerlos normal, pero el Guerrero de la Luz no, es un libro que sirve para abrir una página, en cualquier página, y leer eso como un consejo, porque son como frases que van por páginas. Sí, el Guerrero de la Luz, la verdad que es genial. No es una historia, todos los otros suelen ser una historia así, y el Guerrero de la Luz son como diferentes frases, porque son aparte, él escribía para un periódico, y son frases de las que él escribía para ese periódico, que las juntó todas y hizo un libro con esas frases. ¿Ah? Entonces hizo una historia al principio, la repartió en un poquito del principio, un poquito del final, y puso todas esas historias en el medio, o sea, todas esas cosas que él escribía en el periódico ese, las puso en el medio, esos artículos, entonces son de una página, o sea, o de una carilla. Entonces, sí, son chiquititos, a veces ocupan los dos lados y otras veces es una sola, pero te dan unos mensajes súper clavados con el momento en el que estás, lo que estás sintiendo y lo que te está pasando, es genial. Luego les puse, bueno, Alejandro Jodorowsky, que es un genio del tarot, ¿no? La interpretación, los arquetipos, tiene un montón de cosas que la verdad que es un verdadero maestro y es muy bueno. Les puse evidentemente al Babá Leonardo de Ogún porque considero que dentro de los, digamos, las grandes figuras religiosas contemporáneas, a lo mejor yo conozco poco, pero para mí es uno de los grandes, por su forma de entender las cosas, su forma de explicarlas. Bueno, ustedes que lo conocen, bien. La gente que no lo conoce personalmente, bueno, se pierden vamos, de tener unas conversaciones que se pueden tocar todos los temas y para todos tiene una visión iluminadora. Entonces, un maestro realmente no es una persona que te enseña todo el camino, sino te lo ilumina para que tú lo vayas descubriendo. Entonces, yo veo que él siempre tiene como la palabra justa para que entiendas lo que necesitas entender. Y luego, si os fijáis... Gracias. Si os fijáis, les pongo en los últimos ítems, ¿no? Porque volvemos al tema, ¿no? Esto es mi interpretación de lo que estoy leyendo y lo que estoy explicando. Luego cada uno, vamos, desde luego los invito a buscar maestros. Luego, pensando, digo, mis hijos son mis maestros, fueron mis maestros desde Jonathan, que es mi mejor maestro, hasta, bueno, la más chiquita, las dos del medio, cada uno me enseñó cosas diferentes. Entonces me di cuenta de que en el entorno social, dentro del entorno social, tenemos grandísimos maestros. Y después, en el último punto, pongo las mascotas y la naturaleza. ¿Por qué? Ustedes se van a reír de mí, van a decir, esta es una chalada, pero yo aprendí a aplicar, fíjense lo que les voy a decir, aprendí a aplicar normas de conducta en mis hijas observando a mis perros y en cómo se comportaban mis perros, y fue como una revelación para mí, porque digo, no puede ser que esto funcione. O sea, observando cómo se comportaban las mascotas de casa, empecé a probar de aplicárselo a los chicos. Y hubo un montón de mejora en su comportamiento en ciertas
en ciertos aspectos, evidentemente, ¿no? Por ejemplo, en peleas entre ellas o cosas de que, bueno, no en todo, ¿no? Pero entonces me di cuenta de que realmente las mascotas, observar a las mascotas en casa, su comportamiento, sus expresiones, su relación con los demás, quién es el que manda, quién es el que obedece, es genial. Y luego la naturaleza, evidentemente, es la gran maestra de todos nosotros, ¿no? Eso creo que es indiscutible. Entonces, en este punto, en el cuarto propósito, que es propagar la palabra de Jesucristo, donde el Babá nos invita a investigar la vida de grandes maestros, los invito a que cuando tengan ganas y tiempo, hagan una lista de personas que para ustedes son importantes, una reflexión, y qué les enseñó cada uno que sea una enseñanza duradera y aplicable, algo que les haya quedado para siempre, ¿sí? Dime, Conchín, ¿tienes pregunta? No, 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 no. Veía tu dedito y pensé No. que estaba levantando la mano. No. Vale, vale. Bueno, no sé si alguien quiere preguntar algo más, creo que hay algo más escrito sobre esto. Ah, no, ya está, ese terminó. Entonces, bueno, pues me parece también que este propósito de propagar la palabra de Jesucristo se amplía un montón si nos ponemos a darle otras perspectivas y no nos quedamos encasillados en que, bueno, hay que propagar la palabra de Jesús. ¿Cuál es la palabra de Jesús? La Biblia. No, no. Moni, Sí, mira, me gustaría, porque justo como nombraste a Manakeli, que había hecho una reflexión acerca de la propagación de la palabra de Dios, que, por ejemplo, en el capítulo de Juan, creo que es el primer capítulo de Juan de la Biblia, dice, al principio era el verbo, y el verbo era Dios. sí. Y bajo esa premisa que uno acepta como real, está la parte de que, ¿qué es un verbo? Un verbo es acción. Entonces, me encanta esta cosa que has hecho aquí de correlacionar, digamos, la propagación de la palabra, porque incluye la acción nuestra. No es, eso quiero decir que muchas veces uno piensa en un maestro iluminado como una persona que sola, que tiene que trabajar para sí misma, y yo entiendo que la espiritualidad es así, que se trabaja individualmente, pero me encanta la ligación que has hecho con esto, porque habla de la acción que tenemos como umbandistas en la comunidad. Sí, tal cual. ¿Me entienden? Tal cual. Me ha encantado, eso, nada, después no me iba a olvidar. Y luego si te fijas, ya que mencionas el tema de la acción, volvemos al primer propósito, sí, que es la acción desinteresada realmente. Entonces, está todo relacionado y está todo súper ligado, ¿no? Solo es lo que hablábamos ayer, empiezas a tirar del hilo y te das cuenta que el hilo no se acaba nunca. Entonces, sí, creo que es importante que meditemos sobre estos propósitos, que realmente los veo bastante descuidados en todos, y que cada uno con la visión que quiera, con la visión hinduista, con la visión esotérica, con la visión que quiera, pero que los intente investigar, darles un sentido personal a cada uno de los propósitos y tal, porque lo tiene. Y contra más descubrís, más aún se amplía la cosa y más por descubrir hay, ¿no? Es un poco, bueno, ya te digo, empezamos a tirar del hilo y ese hilo no se acaba. Yo creo que es un hilo que no tiene ni principio ni final, en realidad es un círculo ese hilo. Y tiramos y vamos sacando cosas, ¿no? Y luego te das cuenta que del círculo pasa a ser una red, y al final está todo relacionado en todas partes. Entonces... Bueno, yo quería hacer una acotación a eso, nada más. Bueno, primero que Mónica le hizo una entrevista que pusimos en YouTube de Manakeli, si quieres saber más sobre la parte esa de ese vínculo con el catolicismo, pues en la entrevista lo habla. ¿Ah? Y segundo que pone Jesucristo. ¿Ah? Entonces, Cristo es como un título de Jesús, que se le dio a Jesús. ¿Ah? Y por eso la parte del Cristo es la parte que tiene que ver con los maestros y con todo lo que habló después Mónica, que tiene que ver con los demás maestros, ¿no? O demás personas. ¿Ah? El Cristo es como el iniciado, el Cristo es, bueno, la palabra significa como ungido, ¿no? Como,
Entonces, tiene que ver con una expresión, digamos, del inconsciente, de Ori, de una expresión del Oriyá que todos llevamos dentro hacia afuera. Ese sería el Cristo un poco, la idea, por lo menos el concepto, ¿sí? Después, de ahí surge lo de los demás maestros, y no solo de Jesús, ¿sí? La parte del Cristo, ¿sí? O sea, solo quería acotar la parte esa de por qué eso se extiende a otros maestros que no sean Jesús. ¿Ah? Sí, si se fijan, hay alguien me está hablando. Ah, Cristo Ungidos, así es. Gracias, Manakel. Digo, uy, ¿qué está pasando ahí que me sale una cosa roja? Como todavía no tenemos muy claro cómo funciona esto. Si se fijan, en los libros del Babá siempre nos está invitando a investigar más, ¿no? Entonces es una cosa que también, una enseñanza que yo tengo de él, y que, bueno, más allá de la relación personal que nosotros tenemos, yo lo considero un maestro y un guía en mi camino, porque siempre invita a que investigues, a que busques otro significado, a que lo relaciones con otra cosa, a que lo apliques, o sea, lo transformes de lo escrito en un libro a tu vida diaria. Y eso es súper enriquecedor. Por eso elegí este tema de los mandamientos y los propósitos, porque creo que son unas herramientas súper importantes que no estamos teniendo en cuenta, que no estamos utilizando y no le estamos sacando el provecho que se le podría sacar. Podríamos beneficiarnos un montón más si un día nos sentamos con un solo propósito, decir, bueno, hoy voy a hacer esto, ¿cómo lo llevo a mi vida? ¿Cómo lo puedo aplicar yo? ¿Cómo lo entiendo? ¿No? Si lo analizamos de esa manera. Y bueno, me parecía súper interesante. Bueno, chicos, vamos con el quinto propósito de la Umbanda que dictó el Caboclo de las 7 Encrucijadas, allí por el 1908. Y es promover el respeto y el culto a la naturaleza. Y la explicación del libro del Babá dice, vivimos en un mundo regido por la naturaleza, la cual tiene un orden que debemos respetar para que ella no se vuelva en nuestra contra. Ojo al piojo, ¿sí? Este es un detalle súper importante. Nuestros oriyás son expresiones de esta naturaleza, y respetándola, nos respetamos a nosotros mismos y a ellos. Y creo que este momento nos está diciendo esto claramente, ¿no? Lo que está pasando afuera, y no estoy hablando del virus, lo que está pasando mientras el virus que somos nosotros estamos metiditos en casa sin salir, yo lo veo, es una cosa que de hablarlo solamente se me pone la piel de gallina, porque digo, ¿cómo puede ser? La pobre naturaleza estaba pidiendo a gritos, por favor, sáquenme estos bichos de encima. Somos una plaga, la estamos destruyendo. Y realmente la naturaleza, si la naturaleza se muere, nosotros nos morimos, nos extinguimos. Entonces hay que tomar un montón de conciencia en esto, sin irnos al extremo de Greenpeace, o de cosas así súper fanáticas, o sea, sin ir al extremo de esto se puede cuidar en el día a día, lo podemos trabajar en el día a día. Y aquí me cuadran perfectamente el primer llama y el tercero de la filosofía yógica de los 8 pasos. En el primer paso, que habla de los llamas y los niyamas, la ahimsa, que es la no violencia, y ahimsa habla de la manifestación directa de la ley del amor. Volvemos a la palabra de Jesucristo. Volvemos también al primer propósito de la Umbanda, o sea, nada está descolocado aquí. Tratar a todo lo que nos rodea, personas, animales y plantas, con respeto y sin agresividad en nuestros actos, con nuestras palabras y a través de nuestro pensamiento, pero sobre todo a nosotros mismos. Si nosotros no nos valoramos, si nosotros no nos queremos, si nosotros no nos cuidamos, ¿quién nos va a querer, quién nos va a cuidar y quién nos va a valorar? ¿Y cómo somos tan hipócritas de decir luego, yo reciclo, pero dejo que mi marido me maltrate? ¿Perdona? O sea, vamos a ver, no. Hay que empezar sobre lo básico, ¿no? Hay que replantearse todas estas cosas. Y luego el otro llama que habla sobre el respeto a la naturaleza, es el tercero, que es asteya. Asteya es no robar. No robar, y esto lo hablé el otro día, así como más por encima, y habla de no robar, evidentemente, no robar objetos, de no robarle la pareja a otra persona, y habla de no robar como el acto de robar en sí, pero también habla de no tomar como propio lo que no nos pertenece, sin reponerlo o sin otorgar algo a cambio.
habla también entonces de no malgastar recursos que no podemos reponer, de dejar la ducha abierta 2 horas y estamos 2 horas abajo de la ducha, ¿no? O sea, cómprate una tina, una bañera, y si quieres estar 2 horas en remojo con la misma agua. No gastes litros y litros y litros que luego no puedes reponer, porque un día el agua se va a gastar, ¿sí? Por ejemplo, contaminar tirando basura, por ahí fumamos, los que fuman y los que no fuman. Tiran la colilla al suelo en la calle. ¿Por qué? Si adentro de tu casa no la tiras, ¿por qué en la calle sí? Dejar las luces encendidas todo el día y no estás ahí. Bueno, hay un montón de recursos. Por ejemplo, robar el tiempo de otra persona, robar ideas de otra persona y hacerlas propias. No es que no podamos usarlo, podemos usarlo, pero mínimamente hay que mencionar que eso no es nuestro y que, bueno, mira, esto me lo enseñó fulanito o menganito, que no hay nada de malo en todo ese tipo de cosas que podemos hacer para no robar, para ir inculcando poco a poco esa idea de no gastar recursos que no son propios. Y de todas formas, volvemos aquí en un punto importante, creo que es al segundo propósito, que es probar la inmortalidad del espíritu. Y acá estamos hablando de malgastar la energía vital. O sea, ya ven cómo se relaciona con el cuarto, con el quinto propósito, que es promover el culto y el respeto a la naturaleza. Entonces, si no malgastamos nuestra energía vital, estamos promoviendo el respeto a la naturaleza porque somos la naturaleza. O sea, siempre a lo que voy acá con estas ideas, ¿no? Es de empezar por replantearnos nosotros mismos cómo actuamos, cómo nos tratamos, cómo hacemos, cómo pensamos de nosotros mismos para poder trasladar este propósito a lo que realmente importa, que es mantener la naturaleza sana, ¿no? Me parece súper importante. Me parece uno de los propósitos de la humanidad súper importante, que luego resulta ser de que realmente no se tienen en cuenta porque aquí surge, que la gente que luego vea a lo mejor esta grabación lo pensará o lo dirá, la gente que despacha a la antigua y la gente, digamos, más moderna, ¿no? Antes se hacía la barca con diferentes materiales, con tergopol, con madera, o sea, con corcho blanco, con madera, por un montón de cosas, le ponemos espejitos a la Maiman ya, le ponemos cosas que no se van a degradar, no se van a absorber por la naturaleza y la estamos contaminando. Entonces estamos agradando a un orilla o a un caboclo, pero lo estamos agradando ¿con qué? Con cosas tóxicas. Entonces, ¿cómo estamos agradando si realmente estamos contaminando, no? Es un planteo importante porque antes, cuando todo esto recién empieza, cuando se ofrendaba, se hacía dentro de hojas de plantas. Las ofrendas siempre fueron comestibles, siempre fueron biodegradables y se ofrendaban como plantas. Hoy día le ponemos perfumes en la barca a la Maiman ya. ¿Para qué? Si la Maiman ya no se va a perfumar, o sea, déjalo en el ritual y luego sacalo y usalo. Pero ¿para qué vas a poner un bote de perfume que lleva aluminio, que lleva cristal, que lleva un montón de cosas, si la Maiman ya no va a salir de adentro del agua y se va a echar ese perfume? Entonces le estamos echando basura a la Maiman ya, diciendo que estamos ofrendando, hacemos la barca, qué religiosos que somos. Hay que empezar a tomar conciencia cada uno desde dentro para luego poder inculcárselo al resto, ¿no? Y yo me veo en un punto como el pequeñín grado jerárquico que tengo dentro de la casa, de que creo que son cosas que, bueno, nosotros de hecho empezamos ya a cambiar ese tipo de despachos, ¿no? De hecho, siempre que hemos ido a despachar y llevamos en una bolsita de nylon, la bolsita la recogemos y la tiramos dentro de la papelera, no se deja. Pero hay gente que deja el despacho así como que, bueno, no importa porque ya está despachado. Entonces hay que tener mucho cuidado a la hora de este tipo de cosas, ¿no? De empezar a hacerlo con lo más sencillo. Antes de decir, yo reciclo, entonces yo cuido la naturaleza. No, perdona, no es solo ahí, no la cuidas solo ahí. Si luego estás 2 horas abajo de la ducha, o si luego vas a llevarle a la Maiman ya un espejito y un perfume que no necesita. Entonces hay que ver un poquito de cómo estamos haciendo esas cosas, ¿no? Me parece un propósito también bastante importante y hoy día, con lo que estamos viviendo, súper necesario, súper necesario.
Bien, pasamos al siguiente, armonizar al hombre... Antes de pasar perdón. al siguiente, yo quería No pregunté si alguien quería decir algo más, eso, o bueno. si alguien quería agregar algo, ¿no? Vale. No, yo sí que quería agregar solamente la parte de que los mandamientos, digo porque ahora los mencionó un poco Mónica y los he estado mencionando, de hecho era la raíz de un poco de esta charla. Nosotros lo quiero repetir porque lo decimos me parece importante decirlo cada vez. Nosotros lo tomamos como afirmaciones, es decir, no matarás como como una orden, como digamos. una orden, sino como una afirmación, es decir, cuando estés en ese estado de evolución, no harás esas cosas que ahí se dicen. ¿Ah? Evidentemente uno tiene que intentar llegar a ese estado de evolución, a eso apuntamos, ¿ah? Pero no es a través de reprimir las cosas que sentimos, sino es a través de intentar ampliar el nivel de conciencia y ampliar nuestro nivel evolutivo, ¿sí? Y eso saldrá solo. ¿Ah? Automáticamente, es como una consecuencia de la evolución. Sí, di, Javi. Que, bueno, una de las cosas que me he dado cuenta, que todo está escrito, bueno, lo que son estos mandamientos de la Umbanda están escritos todo como afirmación positiva, no como una afirmación negativa. Claro. Que esto es algo que el Eshu Trancarruas también habló en la sesión de la Quimbanda, que cuando queremos lograr un propósito, siempre tenemos que pensarlo desde el aspecto positivo, no desde lo que no queremos. Porque Claro. cuando pensamos en lo que no queremos es lo que conseguimos realmente. Claro. Entonces, creo que también es más fácil que si los mandamientos están escritos o están formulados de una forma positiva, sea también más fácil poder llegar a ellos. Claro, sí, al final es eso, son afirmaciones que al final te impulsan a ti a poder lograrlo, pero a ver, hay una forma muy importante, hay una cosa muy importante que entra dentro de lo que dijo Mónica y que es como la no violencia. Y la violencia implica no esforzarse demasiado, sí hay que esforzarse, pero no forzar. Sí, esforzarse, pero no forzar. O sea, no llegar al punto de que uno se esfuerce tanto por querer hacerlo que al final te hace daño hacerlo. Sí, bueno, eso en la práctica del yoga, en la clase, digamos, lo que se vende del yoga, que son las clases de yoga propiamente dichas, la práctica física, te inculcan en el concepto de la ahimsa, justamente cuando te ven que te estás retorciendo, estás sudando, no estás pudiendo y aún así tú estás forzando tu cuerpo a tope porque quieres hacer la postura. Y entonces viene el profesor y te dice, no, un paso atrás, vuelve al paso anterior de la postura, deshace esto y vuelve al paso anterior, porque estás violentando tu cuerpo realmente. Entonces ya es un concepto de la filosofía yógica que no estás cumpliendo, porque estás siendo violento al esforzarte hasta el punto que luego terminas con un esguince, o los ligamentos rotos, o lo que sea. Entonces en las demás cosas pasa lo mismo, ¿no? Si te esforzás de forma tan forzosa, valga la redundancia, terminás lastimándote y al final lo que pasa es justamente lo contrario de lo que querés conseguir, terminás aborreciéndola. Lo que querés hacer con tanta desesperación, terminás aborreciéndolo porque te estás haciendo daño haciéndolo. Claro, si esto es imposible de cumplir, que se vaya a la mierda y claro, y como dijo, ¿no? Que desenchufó la nevera y que se pudra todo. Exacto, di con Chin. Relacionado a lo de hacer un esfuerzo. Yo por cómo hablo, para mí, cada vez que yo hablo es un sobre ese esfuerzo. Sí. ¿Qué hago? No me
no me esfuerzo o sobre esfuerzo para intentar hablar mejor, porque yo sé a ver, ¿cómo lo digo? Yo sé que hago demasiado esfuerzo y lo paso muy mal, Vale. pero no tengo remedio. No, sí, te entiendo y creo que todos más o menos entendemos que sí. Pero bueno, mira, a todos, Dios nos dio 2 ojos, 2 orejas y Sí. una boca sola. Sí, sí. Es para que hablemos menos de lo que escuchamos. O sea, mínimo a todos, no a ti, para hablar menos de lo que uno escucha y de lo que uno ve. La mitad por lo menos. ¿Ah? En tu caso, capaz que Dios quiere Sí. que hables menos. Jolín, aún menos, pues imagínate ya. Entonces ya no hablo. Y además, para que te comuniques de otras formas, porque hablar no es la única forma de comunicación que tiene el ser humano, gracias a Dios. Sí. Puedes escribir. Conchín, si te Entonces, fijas, está este hombre que... la idea... espera un segundo. Sí. Este hombre que está, el pobrecito mío que está con la silla de... que es súper inteligente, ¿cómo se llama el hombre? Sí, ya se murió, sí. Bueno, Sí. pues, Ese sí, estaba jodido de verdad. Y sin embargo hizo un montón de cosas grandiosas. Una O sea, eminencia, claro. claro, a lo mejor lo que deberías hacer es plantearte hacerlo de otra forma en vez de esforzarte tanto por hablar mejor, porque tampoco, a ver, que no pasa nada, que podés transmitir de otra manera y capaz que mucho mejor que hablando. Sí. Sí. La idea no es que no hables, porque si escuchas bien lo que acabo de decir, es hablar menos, no hablar. Sí. ¿Ah? O sea, no estoy diciendo que no hables. Lo que estoy diciendo es que si hay otras vías de comunicación que para ti te son más sencillas y te cuestan menos esfuerzo, pues que tires para ese lado. ¿Ah? Sí. Eso, en tu caso, es lo natural. Es como entender, eso es Oya. Oya es la neutralidad. La neutralidad significa neutralizar o convertir a algo en algo neutro. ¿Ah? ¿Qué es neutro? Quiere decir ir para donde te lleva la corriente, fluir. Sí. ¿Ah? Porque si voy contra la corriente, estoy haciendo un esfuerzo. ¿Ah? O sea, quiere decir que estoy en un polo, no soy neutral, ni neutro. La corriente está digamos, yendo para un lado, y yo estoy yendo en contra, entonces cada uno está en una polaridad diferente, son contrarias, polaridades contrarias. Ser neutro, ¿qué implica? Dejarte llevar por la corriente. ¿Qué quiere decir? Hacer mucho más veces lo que no te cuesta, y lo que sí te cuesta, evidentemente cuando lo tengas que hacer, te esforzarás. Eso es. Lo menos posible para precisamente gastar la menos cantidad de energía. ¿Ah? La idea cuando uno cae en un río, por ejemplo, si tú nadas contra la corriente, lo más probable es que en algún momento te canses y te ahogues, porque la corriente no va a parar. ¿Ah? ¿Qué haces? Te dejas llevar por la corriente e intentas nadar hacia la orilla a medida que te vas dejando llevar por la corriente. Es decir, evidentemente tampoco te dejas llevar por la corriente hasta llegar al mar. ¿Me entiendes? Porque lo mismo son kilómetros y kilómetros. Pero la salida tampoco es ir hacia afuera del río nadando contra el río. Es dejarte llevar por la corriente y a medida que te vas dejando llevar vas intentando salir. ¿No? O sea, es utilizar esa fuerza a tu favor. ¿No? Utilizar tus herramientas, o sea, ir por donde te lleva. Sí. ¿Ah? Sí, yo con mis amigos y mi gente, cuando hablamos y no me sale alguna cosa, como tengo móvil, se lo escribo y
mes más rápido, pero hay circunstancias como trabajando o en una tienda, sitios donde debo de hablar. Para mí es un esfuerzo sobre esfuerzo. Sí, lo entiendo, por eso te digo, deberías de no hacerlo, deberías de utilizar la parte de escribir. Hay aplicaciones, por ejemplo, como el Balabolka, que seguro que hay algo similar para el móvil, que es una aplicación que tú escribes y lee lo que tú escribes. Sí. En voz alta. Ah, vale. ¿Vale? Entonces, algo parecido puedes hacer tú, de escribir lo que tú quieres escribir, lo apretas el play y eso lee lo que tú has escrito. Vale. ¿Me entiendes? O sea, Okay. hoy en día la tecnología nos ayuda. Ahora, no puedes quedarte simplemente no puedo y lo tengo que hacer así porque todo el mundo habla. No. Son 50 euros la consulta y otros 50 la resolución del problema. Pues hija mía. El programa es gratis, te lo descargas de Google Play. Ok. Has visto que todo tiene solución. Siempre hay solución para eso, para ese tipo de cosas, ¿no? De fluir. Sí. Bien. Bueno, continuamos, que nos quedan dos. El sexto propósito es armonizar al hombre con su orilla. Esto dice el caboclo. Y el Babá nos explica que en el ritmo actual de vida el ser humano se encuentra alejado de su verdadera esencia espiritual, alejado también del verdadero propósito de la vida, o sea, de su dharma, ¿no? Si el karma son las acciones, el dharma es el propósito de cada uno. Y esto causa desarmonía, problemas físicos y psicológicos, o sea, esto nos enferma. Entonces aquí realmente no les busqué mucha información porque bueno, el propósito del yoga es unir al hombre con la divinidad. El propósito de todas las religiones es unir al hombre con la divinidad. Y el propósito de la espiritualidad es unir al hombre con la divinidad. O sea que es un propósito, creo que universal, para cualquier doctrina o camino filosófico, espiritual, religioso, por decirlo de alguna forma, ¿no? Porque claro, hay algunas cosas que no son religiones, son filosofías de vida, pero también buscan este propósito. Entonces creo que bueno, el armonizarnos con nuestra esencia, este concepto nos lleva de vuelta a la retrospección, a la introspección, de sentarnos y respirar, simplemente respirar. El pranayama es fundamental, el control de la respiración es fundamental para tener esa paz interior, para poder calmar la mente, para poder conectar con nuestro ser superior de una manera o de otra. Nosotros utilizamos las sesiones, utilizamos el batuque, bueno, hay 1000 formas de armonizarnos con nuestro, digamos, orillá, con nuestro yo, con la parte de Dios que está en nosotros, ¿no? Y también creo, y lo digo por experiencia propia, no es por criticar a nadie ni por acusar a nadie de lo que hace o no hace. Yo particularmente tengo no sé cuántas herramientas, les puedo nombrar que tengo para hacer esto y no lo hago. Y los mismos Pai me obligaron a ir por el camino del yoga justamente para esto, para buscar esa calma, para ser consciente simplemente ser consciente de que mi cabeza está loca, estoy en esto, pensando 80.000 cosas a la vez, no haciendo ninguna, perdiendo el tiempo y enloqueciéndome, y necesito esa calma, necesito esa conexión. Porque aparte, los problemas físicos y psicológicos son reales. El cuerpo se enferma a causa de esa desconexión. Y esa desconexión lo que hace es traer problemas emocionales, problemas energéticos, y por lo tanto problemas físicos y psicológicos. Entonces es una cosa, es un propósito que cada quien debería de buscar una herramienta que les sirva para esta conexión. ¿Vale? Y bueno, yo lo que les digo siempre, no, estoy mintiendo.
Si les digo escogí, estoy mintiendo, no escogí. Me llevaron a patadas hacia el yoga. Mis propias entidades, mis propios guías espirituales, hace muchos, muchos años que me intentan meter, y al final con un problema físico me metieron de cabeza al yoga. ¿Para qué? Para poder tener todo este entendimiento que antes no tenía. Por eso les digo y recalco la importancia de buscar en otros autores otras interpretaciones, otra forma de ver el mismo concepto, que en un momento dado te va a hacer clic y lo vas a entender todo. ¿Sí? Walter la otra vez decía, bueno, pero yo prefiero profundizar en lo que hacemos nosotros. Digo, sí, de eso se trata, de profundizar en lo que hacemos nosotros, pero profundizar con entendimiento. Y capaz que ese entendimiento te viene de leer el libro de Brian Weiss, Muchas vidas, muchos maestros. O te viene de leer un libro, por ejemplo, de Rampa, que habla de esto tibetano, ¿no? De la filosofía tibetana. Yo qué sé, te puede venir de cualquier otra cosa que no sea de la misma religión, y ahí entendés un montón de lo que estamos intentando aprender. Porque no nos sirve tampoco aprendérnoslo de memoria. Porque el día que nosotros tengamos que enseñarle a alguien, no le podemos decir, porque así me lo enseñaron. Si no lo entendimos y no lo asimilamos y no lo incorporamos, no lo vamos a poder transmitir. Lo que vamos a transmitir es información vacía, sin fondo. O sea, una información hueca, que se va a quedar ahí, y el pobre que quiera realmente aprender se va a tener que buscar la vida. Entonces, esto es un poco lo que viene a decir de no te voy a dar el pescado, te voy a enseñar a pescar, ¿no? Es un poco lo que quiero transmitir con esta forma de explicaros las cosas, de que, bueno, búscate la vida para entender esto. Yo me la he buscado y me costó un montón, ¿eh? El libro de Leo yo lo tengo hace 1000 años. Es más, el libro de Leo, de Umbanda, fui yo la que ayudó a Leo a transcribirlo a papel. Todas sus ideas que estaban en borradores, todo lo traspapelé al ordenador, lo corregí, fueron charlas, fueron peleas para poder entender lo que él estaba intentando explicar, porque yo no entendía. Él tenía una visión tan elevada de las cosas que no había manera, yo no entendía. Entonces, aún así, habiendo hecho todo este trabajo, me quedaron muchas cosas sin entender que estoy entendiendo a través del yoga. Entonces, para realmente asimilar e integrar lo que nosotros hacemos y qué es lo que cultuamos y cuál es nuestro propósito con cultuar todo esto, hay que buscarse un poco la vida y tener ese espíritu aventurero, decir, bueno, a ver, ¿en dónde más se encuentra esto? ¿Y cómo lo ve fulano y cómo lo ve mengano? Y es un poco el trabajo que yo quiero hacer, con lo que yo estoy explicando, ¿no? Cada quien que haga su charla tendrá un propósito con ello, ¿no? Entonces, bueno, mi propósito en este sentido es invitarlos a esa búsqueda, a buscar fuera de lo nuestro para entender lo nuestro. O sea, a salirnos y ver las cosas desde fuera para poder comprenderlas mejor. Y bueno, esto también es parte de la unión con nuestro ser interior, ¿no? De tener ese contacto y de saber cuándo estamos conectados con la naturaleza, cuándo estamos conectados con la información, cuándo es que nuestro orillá nos está hablando, nos está dando un mensaje, porque no nos va a salir un mensaje de WhatsApp, ni nos va a salir un mensaje claro, alguien diciéndonos claramente lo que hay que hacer. El orillá los mensajes los da de otra manera. Entonces hay que intentar aprender a ver esas señales de la naturaleza, esto que te pasa a ti con Chin, por ejemplo. Creo que es un claro mensaje de tu orillá de que tenés que hacer otra cosa, no perder el tiempo esforzándote en hablar mejor. Hablás como hablás, y quien te conozca y quien te aprecie te va a aguantar así, y va a tener la paciencia de esperar a que tú te relajes, respires, y vuelvas a empezar, o que busques en tu aplicación, lo escribas, mira, esto te quiero decir, lee aquí, porque no puedo. Punto. Entonces, creo que te lo están diciendo claramente, y creo que todos tenemos cosas de nuestro orillá que no vemos y no nos damos cuenta. Entonces, esta armonización con nuestro yo superior, con nuestra esencia divina, es también muy importante, ¿no? Más allá de que, bueno, lo dijo el caboclo, ¿vale? Aparte de que lo dijo el caboclo, hay un porqué y hay un para qué. Y eso es lo que hay que buscar y hay que reflexionar, y que cada uno va a encontrar a su medida y a su forma, y según sea su evolución espiritual y su entendimiento del momento, ¿no? Bien.
Bueno, no, yo solamente quería decir aquí, que no preguntaste de nuevo, a ver si Sí. alguno tiene preguntas. Perdón. Y Como decir nadie me pregunta nada. Decir que aprender y memorizar no es lo mismo. Claro. Aprender es interiorizar el conocimiento, hacerlo propio, hacerlo mío, con lo cual de repente yo cuando lo explico de otra manera, explico lo que entendí. Claro. ¿Ah? Memorizar es otra cosa. O sea, repetir lo que escuché lo hace un loro. Y no significa que entendió lo que está diciendo. ¿Ah? Entonces, aprender es una cosa diferente a memorizar. Diferente a repetir lo que otro me dijo. Es interiorizar el conocimiento, hacerlo mío y después expresarlo en mi vida, en mis cosas, de una manera determinada que está correspondiente a que lo interioricé, lo aprendí de verdad. Bien. Pasamos, si no tienen preguntas, que veo que nadie me dice nada, pues pasamos al séptimo propósito y último, y es preparar al ser humano para una vida mejor, en el mundo físico y en el mundo espiritual. Ese es el propósito que marcó el caboclo de las 7 encrucijadas. Y digamos, la interpretación que nos da el Babá en el libro dice, Umbanda nos enseña leyes y principios cósmicos con los cuales se rige la naturaleza. El estudio, la comprensión y asimilación de estos nos otorga un mayor grado de conciencia, viendo la vida desde una perspectiva más alta. Esto derivaría en felicidad, porque la felicidad no es un estado anímico, sino una forma de ver la vida, cumpliendo así con el propósito de este y consiguiendo con esto un mayor grado de evolución en el mundo espiritual, en el Orún. Entonces, yo aquí lo relacioné con la... Volvemos, no me fui del primer paso del árbol del yoga, siempre estoy en el primer paso con los yamas y niyamas. Los yamas eran los preceptos sociales y los niyamas son los preceptos personales. Entonces, el cuarto y el quinto niyama nos hablan de Svadhyaya, que es el autoestudio, y dice, conócete a ti mismo y conocerás el universo. Es la base de la filosofía yógica. Y luego, Isvara Pranidhana, que es la devoción a Dios. Y esto nos invita a ir más allá de lo que nos rodea y preguntarnos estas cosas que hacemos aquí, de dónde venimos, por qué hacemos las cosas, para qué. Entonces, el yoga nos anima a comenzar esta búsqueda desde el corazón. Son dos niyamas que, bueno, creo que preparan al ser humano para una vida mejor, porque si te conoces a ti mismo, sabes hasta dónde vas a dar de ti, sabes qué estás, o sea, qué es lo que puedes aceptar y qué es lo que no, qué estás preparado para recibir, por qué y para qué, sí o no estás preparado para eso. Entonces, a la vez de que tú en tu mundo físico vas entendiendo todas estas cosas, es un nivel más en el mundo espiritual, son cosas que no vas a tener que repetir en la siguiente vida. Por lo tanto, vas avanzando en tu escala evolutiva, no te quedas siempre una y otra vez en la misma vida las mismas cosas. Claro, evidentemente no nos acordamos, porque si no más de uno nos pegaríamos un tiro nada más tener el concepto de para qué sirve un revólver, porque si nos acordáramos de que en la vida pasada pasó lo mismo, en la anterior y en la anterior. Pero claro, es esto, ¿no? Es de que, ¿por qué nos pasa una y otra vez lo mismo? Porque no aprendemos. Entonces, ¿cómo hacemos para aprender? Pues estudiándonos a nosotros mismos, haciéndonos esas preguntas que la respuesta realmente nos jode. Porque decir, soy una hipócrita, soy cruel, soy mala persona. Yo el otro día me di cuenta de esa maldad, digo, pero ¿cómo podés ser tan trepa de intentar sacar una ventaja tan estúpida de una situación tan mala, ¿no? Y claro, darte cuenta de eso es lo que realmente te hace crecer, porque cuando reconoces que tienes esto negativo, lo puedes transformar a positivo. Entonces hay una profundidad bastante importante en esto. Y este propósito de preparar al ser humano para una vida mejor, me parece también, realmente los 7 propósitos son súper importantes todos y están todos muy relacionados, ¿no? Una vida mejor en el mundo físico nos habla también volvemos al primero, de ayudar a los demás. Entonces somos mejores porque ayudamos a los demás, pero ¿cómo ayudamos a ese demás? ¿Nos estamos exigiendo demasiado? ¿Le estamos dando nuestras obras? ¿Estamos siendo
vamos, unos hipócritas mierdosos que estamos dando lo que nos sobra, o estamos compartiendo realmente cosas que ni nos sobran ni nos van a faltar. O sea, ¿saben lo que estoy diciendo? ¿No? Creo que se entiende. Bueno, me parecía necesario que todos se plantearan esto, porque está en el libro, todos leímos el libro de Leo, y ninguno le hizo ni puñetero caso a todo esto. Nadie, incluida yo la primera, que tengo hace muchísimos años este libro, que lo he reeditado creo que 5 veces o más, lo he corregido una y otra vez, infinidad de veces, y estas charlas las he tenido 1500 veces con Leo, y jamás en la vida se me ocurrió plantearme todo esto. Me lo planteo ahora. Entonces esto me lleva a la pregunta de ¿por qué me lo planteo ahora? ¿Y para qué? Bueno, es el momento en el que estoy preparada para entenderlo y para intentar poner en práctica algo de todo esto. Ni siquiera estoy diciendo de aplicarlo, ¿no? Entonces, como es ese momento y mi grado, digamos, sacerdotal me exige saber transmitir, estoy poniendo en práctica eso, ¿no? Un poco de, bueno, ¿qué estoy entendiendo de todo esto? Si esto es correcto, y si lo puedo transmitir de esta manera a la gente, y si esto que yo estoy transmitiendo les está ayudando, les puede ayudar en algo. Entonces, no quiero que nadie esto se lo agarre y se lo aprenda de memoria, ni que lo ponga como la palabra es ley, porque no lo es. Quiero que cada uno reflexione, busque conceptos que puedan entender mejor, pregunten si hace falta, decir, mira, encontré esta definición de tal, ¿se puede ajustar a este propósito, o a este mandamiento, o a este precepto? Entonces, bueno, un poco de trabajo en equipo, decir, vale, sí, se puede adaptar desde este punto de vista si tenés claro esto y esto y esto, vale, correcto. ¿Te sirve? Se guarda. ¿Lo entendiste? Se asimiló y ya está. Ahora a ponerlo en práctica, ¿no? A ver si realmente podemos. Yo creo que, como reflexión final, si todos pudiéramos cumplir esos mandamientos, esos preceptos y esos propósitos, ya no estaríamos en esta tierra. Estaríamos en algún planeta más evolucionado aprendiendo estas cosas. Por lo tanto, creo que ninguno de nosotros, ni ahora, ni hasta el día de que nos volvamos a encarnar, vamos a tener esto cumpliéndolo a rajatabla. Pero, como dicen, no es el destino lo que importa, sino el viaje. Entonces, yo creo que acá lo que importa es el viaje, el tomar conciencia, el analizarlo, en pensar, vale, fallo aquí, soy así, sin deprimirnos, sin realmente poner un juicio sobre nosotros mismos, ¿no? Solamente darnos cuenta, vale, somos así, no hace falta flagelarnos, darnos con el látigo, qué desgraciada soy, qué mala persona soy, qué egoísta soy, no, vale, soy egoísta, vale, perfecto. ¿Cómo puedo mejorar un poquito eso? Un poquito. Vale, voy a intentar estas cosas, de dejar de hacerlas o hacerlas de otra manera. Entonces, ese tipo de cosas es lo que intento transmitir con esta investigación.